Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes la actividad complementaria eh, de acuerdo al programa de estudios y la planificación de la materia de termodinámica. Eh, Vamos a estar implementando esta presentación en varias diapositivas y principiamos. A continuación, compañeros, les voy a proporcionar mi introducción que realicé acerca de estos temas tan importantes que realizamos en la materia y unidad 3 del curso de termodinámica. A lo largo de esta unidad tuve la oportunidad de conocer y relacionar varios conceptos importantes de la química y específicamente la termodinámica, los cuales me ayudaran a entender mejor cómo se comportan las sustancias y cómo se transforma la energía en diferentes procesos. Primero, revisé la clasificación y propiedades de las sustancias, lo que me permitió, por supuesto, identificar cómo se organizan los materiales según su composición y características. Por su parte, esto me ayudó a comprender por qué cada sustancia se comporta de manera distinta y cómo estas propiedades influyen para su uso cotidiano o en aplicaciones más específicas. A su vez, también estudié temas como el calor, el trabajo y la primera ley de la termodinámica, donde aprendí que la energía no se pierde, sino solo se transforma. Comprender la diferencia entre el calor y trabajo me permitió visualizar mejor cómo la energía fluye en los sistemas y cómo estos intercambios afectan su estado. Después, al analizar las máquinas térmicas, la máquina de Carnot y por supuesto la segunda ley de la termodinámica, entendí cómo se aprovecha la energía térmica para realizar trabajo y cuáles son las limitaciones reales en estos procesos. La máquina de Carnot me sirvió como referencia para saber cuál es el rendimiento de una máquina, aunque en la vida real nunca se alcanza por completo. Finalmente, considero que todas las actividades realizadas en esta unidad sí contribuyeron a enriquecer mis conocimientos, porque no solo mencionamos algunos temas, sino que pude relacionarlos entre sí y aplicarlos en ejercicios prácticos que me ayudaron a enriquecer mi conocimiento. Gracias a esto, pude ver que estos temas y cómo relacionarlos en situaciones reales y con tecnologías que usamos todos los días. Bueno, seguimos con la clasificación y propiedades de sustancias. Algo muy importante es que cuando hablamos de las sustancias nos referimos a cualquier tipo de materia que tiene una composición definida. Específicamente, para entenderla mejor, normalmente se clasifican en dos grupos. La primera es sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que siempre tienen la misma composición y propiedades. Por ejemplo, el agua destilada o el oxígeno tienen las mismas propiedades y no cambian. No importa las condiciones en las que se presenten, siempre van a ser todas iguales. La segunda clasificación son las mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias. Pueden ser homogéneas, cuando todo se ve uniforme como la sal disuelta en agua, o heterogéneas, cuando puedes distinguir las partes como agua con aceite. Es decir, cuando nosotros mezclamos el agua con otra sustancia, lo podemos decir que es una sustancia heterogénea porque la podemos percibir visualmente. Además, las sustancias tienen propiedades que nos permiten identificarlas y compararlas, como lo antes mencionado.
Estas propiedades pueden ser propiedades físicas como el color, el olor, el punto de ebullición, el punto de fusión o la densidad. Estas no cambian la composición de la sustancia. Propiedades químicas. Las propiedades químicas nos indican cómo se comporta una sustancia cuando reacciona. Por ejemplo, si es inflamable, si se oxida o si reacciona con ácidos. En resumen, podemos decir que clasificar las sustancias y conocer sus propiedades nos ayudan a entender mejor cómo está formada la materia en sus condiciones normales, cómo podemos usarla y transformarla claramente en distintos procesos para poderlas trabajar en diferentes áreas de la química o de la termodinámica, en algún laboratorio, cómo se comportan, cuál es su consistencia, su proceso. Eso es lo que nos indica el conocimiento de saber la clasificación de las sustancias. Bueno, algo que hay que mencionar también es que algunos compuestos están divididos en dos, que son los compuestos químicos y los compuestos orgánicos respectivamente. Los compuestos inorgánicos se organizan principalmente en 4 grupos: ácidos, bases, sales y óxidos. Los óxidos se forman cuando un metal o un no metal se combinan con oxígeno. Cuando un óxido no metálico se mezcla con agua, se forman ácidos. Por eso también se les llama oxidoácidos. Los ácidos normales provienen de unir un no metal con hidrógeno, mientras que las bases o hidróxidos se forman cuando un óxido metálico se combina con agua. Por otro lado, tenemos a los compuestos orgánicos, que son muchísimo más variados y abundantes en la vida cotidiana. En este grupo encontramos, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, ésteres, alcoholes, proteínas y ácidos orgánicos. Estos compuestos están presentes en muchísimas cosas que usamos a diario, en alimentos, en medicinas, combustibles, en pinturas y en diferentes cosas que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Bueno, ahora vamos con el tema de calor y primera ley de la termodinámica, o el primer principio de la termodinámica. El calor es representado por la letra Q y se nos refiere a la transferencia de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. Es decir, tienen diferente temperatura a ambos objetos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico pues depende principalmente, normalmente, del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. Dos o más cuerpos en contacto que se encuentran a distinta temperatura alcanzan, pasado un tiempo, el equilibrio térmico o la misma temperatura entre ellos. Este hecho se le conoce como principio cero de la termodinámica, que es la primera ley, por así decirlo. Y como podemos ver en la figura que tenemos aquí, observamos un cuerpo 1 y un cuerpo 2. En ellos están haciendo una energía con diferente temperatura para lograr un equilibrio térmico. Entre ellos digamos, se están aplastando y en esto está formando un trabajo. Por lo tanto, se logra una sola temperatura. Un aspecto también del calor que conviene resaltar es que los cuerpos no almacenan calor, sino energía interna. Es decir,
No, en esta figura el cuerpo no, los dos cuerpos no tienen ninguna temperatura, sino en ellos hay una energía propuesta. El calor es por lo tanto la transferencia de parte de dicha energía interna de un sistema a otro. Como aquí lo observamos en la figura, se, se delimita a una sola temperatura, es decir, alcanza un equilibrio térmico. Sus unidades del calor en el sistema internacional son los joules o julios, como los conocemos. También cabe resaltar que ambos cuerpos sufren una transformación de energía que le da a hacer un equilibrio de manera gradual, un equilibrio térmico, y se queda a esa misma temperatura. Bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, dos objetos no tienen una temperatura que pueda tener. Para que esa temperatura llegue, dos cuerpos deben de tener una energía determinada, y esta se le conoce como energía interna, que en termodinámica en un cuerpo o un sistema es una variable de estado que representa precisamente la suma de todas las energías de partículas microscópicas que componen el sistema. También en los gases ideales, la energía interna se puede aproximar a la energía cinética mediante partículas que lo componen. Esta expresión está dada por la fórmula que tenemos a continuación, donde el tampía y U significan el incremento de la energía del gas. La M significa la masa que representa el gas ideal. La C y la V es el calor específico que está instruido a un volumen constante multiplicado por la entalpía de T, que es la variación de la temperatura de este gas ideal. Bueno, precisamente eso es lo que abarca lo que es la primera ley, y aquí tenemos un ejemplo en la vida cotidiana usando el principio de la primera ley de la termodinámica. El problema nos dice: determina la variación de energía térmica que experimenta en 10 gramos de gas cuya temperatura pasa de 34 grados centígrados a 60 grados centígrados en un proceso a volumen constante, sabiendo que su calor específico viene dado por CV igual a 0.155 calorías sobre grados centígrados. Aquí vamos a utilizar precisamente la anterior expresión. Aquí justamente la tenemos, donde está el tampía U igual a masa por CV por entalpía de T. Aquí lo que nos está pidiendo es la variación de energía. La variación de energía es la entalpía de T. Anteriormente nos dice que tenemos como datos la masa, que nos está diciendo que son 10 gramos de gas a una temperatura inicial de 34 grados centígrados, y va a pasar a una temperatura final de 60 grados centígrados. Entonces lo que nos dice aquí es que vamos a multiplicar la masa, que son 10 gramos, por la variación de temperatura, que son 26. 34 menos 26
perdón, 34 menos 60, 26. La variación de temperatura precisamente nos indica que coincide con el calor transferido en un proceso a volumen constante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 34 y 60? Son 26. Entonces multiplicamos 10 por 26 y la temperatura por el CV, que nos indica que son 0.155 calorías sobre gramos, y multiplicando esto nos da un total de 40.3 calorías. Estos se tienen que pasar a joules o a julios y nos da un total de 168.61. Muy bien, compañeros y maestro. El siguiente tema es el segundo principio de la termodinámica y las máquinas térmicas. Un tema muy interesante en donde podemos definir una máquina térmica como un dispositivo cuyo objetivo es convertir calor en trabajo. Para ello se utiliza de manera constante una sustancia que es la que se destina a hacer el trabajo, como el vapor de agua, el aire, la gasolina, eh, que realiza pues una serie de transformaciones termodinámicas en forma cíclica. Esta no se detiene y va generando un trabajo constante para que la máquina térmica trabaje de manera adecuada. A través de dichas transformaciones, la sustancia absorbe el calor y esta la va transformando, como se dijo anteriormente, en trabajo. El desarrollo de la termodinámica y más en concreto el segundo principio vino motivado por la necesidad precisamente de aumentar la cantidad de trabajo producido en una determinada cantidad de calor absorbido. De forma empírica se llega así el primer principio de la termodinámica y claramente las máquinas térmicas. Bueno, continuamos con el tema de la máquina de Carnot, que también tiene que ver mucho con la energía y el calor térmico. Y la máquina de Carnot es un modelo teórico eh, de cómo debería funcionar una máquina térmica perfecta. Esto es un dispositivo que toma calor de una fuente caliente, es decir, necesita un calor específico para que pueda funcionar. Eh, Usa parte de ese calor para producir un trabajo y luego el calor que sobra lo libera en una fuente fría, es decir, todo el calor que se va acumulando para que funcione de forma cíclica esa máquina, el calor que no lo usa lo desecha, por así decirlo, para no acumular de más el calor. Lo importante de la máquina térmica que hay que mencionar es que muestra el máximo rendimiento posible eh, que cualquier máquina térmica puede tener. Ninguna máquina real puede ser más eficiente que este modelo porque Carnot lo imaginó funcionando sin pérdidas, sin fricción y sin desperdicios, que es lo que les comentaba. El señor Carnot realizó experimentos para que pudiera ser una máquina perfecta, lo que él quería hacer, sin acumular desechos, desperdicios de calor, etcétera, etcétera. Hay que mencionar algo muy importante que a continuación les voy a
a proporcionar es que Carnot tiene 4 procesos o pasos muy importantes para desarrollar su máquina. Estos 4 pasos están sugeridos para que de manera sencilla funcione esta máquina. Y pues imaginemos que tenemos un gas dentro de un pistón. En este caso el gas está en contacto con la fuente caliente, así que recibe un calor constante. Ese calor hace que el gas se expanda, como cuando calentamos un globo y se infla. Mientras se expande, empuja el pistón y ahí es donde la máquina pues produce el trabajo. La temperatura se mantiene igual, por eso se llama el primer paso la expansión isotérmica o isoterma. El segundo paso, ahí es cuando el gas sigue expandiéndose sin intercambiar calor. Es decir, el gas sigue fluyendo y se separa de la fuente caliente. El gas se expande pero ya no recibe más calor, es decir, ya no se acumula una cantidad de calor porque el gas ya contrae ese calor. Como sigue empujando el pistón, pierde energía y su temperatura va bajando poco a poco. Esto sirve para que el gas llegue a la temperatura de la fuente fría. El tercer paso es la compresión isotérmica o isoterma. La máquina libera calor a la fuente fría. Aquí el pistón ahora empuja el gas toca la fuente fría y al comprimirlo el gas libera calor hacia esa fuente. Básicamente pues antes recibió calor, ahora suelta parte de ese calor, es decir, va soltando poco a poco ese calor que fue acumulándose y la temperatura se mantiene constante porque el exceso de calor pues sale, ¿no? Ya todo el calor acumulado va saliendo poco a poco. Y la última es la compresión adiabática. El gas vuelve a su estado inicial. Eh, el, el gas se va comprimiendo, pero sin contacto con ninguna fuente. Es decir, ya no hay calor, ya no hay ningún tipo de energía. Como no intercambia calor, la energía interna aumenta y su temperatura sube. Ese calentamiento hace que el gas regrese al estado inicial, al estado puro en el que se encontraba al principio. Así que queda listo para empezar otra vez el ciclo de manera uniforme en el que fue hecho de manera inicial. Es decir, se vuelven a realizar los mismos pasos para que esa máquina siga trabajando. Y como último paso de esta actividad, quiero hacerme la pregunta de cómo contribuyeron mis actividades a enriquecer mis conocimientos. No voy a poner la información, sino que analicé y de acuerdo a mi reflexión lo voy a decir conforme fueron pasando las actividades y siento que realmente me ayudaron a comprender mejor todos los temas relacionados con las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica, tanto la primera y la segunda. Al principio pues muchos conceptos se me hacían un poco complicados, la verdad, o muy teóricos, pero conforme fui avanzando en el curso, en cada actividad pude entenderlos de manera un poco más sencilla, con más claridad y relacionando los conceptos con cosas que pasan en la vida real, como tal sucedió con la máquina de Carnot, que lo acabamos de visualizar. Cuando empecé con el tema precisamente de las máquinas térmicas, aprendí que no solo son dispositivos que producen trabajo, sino que dependen totalmente del intercambio de calor entre una parte caliente y una parte fría. Gracias a algunos ejercicios propuestos,
pude ver paso a paso cómo se transforma el calor en trabajo y también porque no es posible el aprovechamiento de ese 100% de calor. Esto me ayudó a comprender mejor la segunda ley de la termodinámica, que toda máquina, aunque pueda ser perfecta, siempre existe un error que puede contribuir al mal funcionamiento de ese proceso. Con el tema de procesos reversibles e irreversibles, me quedó claro que en la naturaleza, pues la mayoría de los procesos eh, reales son irreversibles y que los irreversibles solo existen como modelos ideales para el estudio. Las actividades por su parte y personalmente me ayudaron mucho eh, a distinguirlos de una manera fácil y entender que los procesos representan el límite perfecto al que se comparan los demás procesos. Uno de los temas que también quiero recalcar que me ayudó fue la ahorita antes mencionada la máquina de Carnot, eh, ya que pude entender cada uno de sus pasos y por qué este tipo de máquina se considera uno de los modelos pues más eficientes que ha existido durante las décadas del estudio de la termodinámica. Y antes solo había que tenía un ciclo, pero ahora comprendo cómo funciona y por qué ninguna máquina real puede superar su rendimiento. Me ayudó mucho también a ver cómo influye la diferencia de temperaturas entre la fuente caliente y la fuente fría, cómo algunos objetos, a pesar de que no tengan calor, tienen energía y gracias a esa energía se va liberando un calor específico. También al estudiar la entropía, las actividades fueron muy esenciales para que dejara de ver este tema que para mí fue algo también algo confuso de estudiar, pero pude aprender que la entropía es básicamente una medida del desorden o de cómo se dispersa la energía o cómo va fluyendo. También el tema de entropía y eso me reforzó lo que ya había aprendido anteriormente. Las actividades me permitieron ver cómo el desorden aumenta de manera natural en los sistemas y cómo este determina la dirección en la que ocurren los procesos en específico. Y para finalizar, todas las actividades de esta unidad me ayudaron no solo a recordar los conceptos que antes ya había estudiado en un poco en física, sino a entenderlos de verdad y poder explicarlos con mis propias palabras, eh, van eh, cómo van estos, cómo se relacionan con algunos temas de la vida real. Siento que ahora tengo una visión pues más clara y completa de lo que es de lo que estudia y lo que es la termodinámica y que puedo relacionar estos temas en situaciones reales. Muchas gracias y gracias nuevamente por su atención. Les dejo una conclusión final en la última diapositiva. Hasta pronto. Bien, para finalizar este video vamos a contestar la pregunta de la relación de la termodinámica con la biotecnología y qué importancia tiene. Pues es importante mencionar que la termodinámica es fundamental porque muchos procesos biotecnológicos dependen directamente del intercambio de energía, del calor y de la forma en que la materia se transforma. Recordemos que la materia no se destruye, solo se transforma. No se crea ni se destruye, solo transforma. Por ejemplo, en los procesos de fermentación, el crecimiento celular, las reacciones enzimáticas y los procesos de purificación requieren controlar temperaturas muy específicas y equilibrados y rendimientos y cambios energéticos. Es decir, todo va cambiando, todo va
cambiando, y hay que controlar esos parámetros para que en el proceso de fermentación todo esté de manera equilibrada. Además, por ejemplo, el concepto de la entropía y la segunda ley de la termodinámica nos ayudan a entender para qué ciertas reacciones suceden de manera espontánea y otras no, lo cual es clave para diseñar bioprocesos eficientes. Gracias a estos principios, muchos ingenieros en biotecnología pueden optimizar reactores, mejorar la producción de biomoléculas y asegurar condiciones adecuadas para que los microorganismos o enzimas trabajen de manera óptima. Y ya pues en ciertas palabras, la termodinámica es una base esencial y muy importante que nos permite comprender, controlar y mejorar los procesos que dan la vida a la biotecnología. Sin estos principios, pues la verdad siento que no sería posible diseñar bioprocesos eficientes, seguros y que sean de manera sostenible. Todo esto es muy importante tanto para la termodinámica y la biotecnología, y porque llevan una relación muy específica. Muchas gracias.